Hello, soñador, te mando un fuerte abrazo y bueno, me encanta estar aquí contigo el día de hoy. Me encanta volver a estar. Estaba literalmente unos días organizando y reestructurando todo luego del viaje. Fueron 7 mesecitos por fuera, fueron 7 meses de reencuentro con una identidad nueva y volver a casa, volver a esa rutina, volver a la disciplina, volver a un orden establecido y sobre todo volver a Latinoamérica ha sido una cosa mágica porque me ha permitido conectar mucho nuevamente presencialmente con los clientes. Me siento feliz, me siento agradecido, me siento emocionado por lo que estoy viviendo, me siento en un punto muy interesante de mi vida por lo que implica esto para las personas que están cerca. Y literalmente estaba hablando, retomando conversaciones con un cliente y tengo un cliente mexicano político que ha estado en diversas situaciones. Ya hablaba esta semana, el día lunes, con él. Y era un punto interesante. Me decía Andrés, literalmente en su acento mexicano. Pinches chamacos los tuyos, decía, literalmente yo. ¿Por qué lo dices? Me dice, sí, güey. Le digo, explícamelo. Me dice, muchos de los mentores, influencers o creadores de contenido no tienen lo que verdaderamente se necesita para ser exitosos en la industria. Yo le digo, ¿de qué hablas? Él tuvo unos procesos, unos conflictos legales, ya está ileso. Sin embargo, me decía Andrés, cuando tú entras a la política, sabes lo que es presión. Cuando tú entras a la política tan solo por pronunciarte, por ser de un partido, ya sea de derecha, izquierda o centro, tú ya tienes una presión y sabes que la coalición, los otros dos, te van a joder. Si tú eres de derecha, el centro, la izquierda te va a joder. Si tú eres de la izquierda, el centro, la derecha te van a joder. Si tú eres del centro, sí, si bien hay mucha cercanía con la derecha, te van a molestar y te van a joder. Entonces tú ya sabes que 2/3 de la población, en su mayoría, te van a joder por el simple hecho de tú manifestar tu posición política en público frente a los demás. Yo le decía, güey, es muy interesante, sin embargo, ¿qué? Me dices que tú para defender ideales tienes que entender que la gente te va a criticar. Tú para defender tus ideas tienes que entender que las personas van a querer tu cabeza. Tú para estar en liderazgo, para gobernar, tienes que tener ideas, posturas claras y sobre todo no vender esas posturas ante los demás. Y le digo, sí, sin embargo, ¿qué tiene que ver eso con los líderes y los influencers? Yo queriendo sacar más información, más con los creadores de contenido. Me dice, la mayoría de ellos tienen miedo de salir a expresar una identidad o una idea que tienen por temor a lo que va a decir su tío, su primo, su hermano, su sobrino, y ese es el problema. La mayoría de las personas tienen acojonamiento absurdo de salir a expresar lo que quieren hacer día tras día de manera consecutiva para expresar las ideas que tienen y poder salir a vender los productos o servicios que tienen. Y sí, ahí es donde fallamos. Porque de una u otra forma en mi proceso yo he entendido y comprendido que muchas veces fallamos al crear la identidad que queremos crear. Y fallamos porque muchas veces tenemos uno de los 6 fantasmas básicos, uno de los 6 miedos que tenemos, de los cuales habla Napoleon Hill, los 6 fantasmas del miedo, y uno de ellos es temor a la crítica. Tenemos temor a la crítica. Y porque tenemos temor a la crítica es que de una u otra forma muchas veces dejamos de hacer las cosas y empezamos a caer en el perfeccionismo absurdo y ridículo. Y al caer en ese perfeccionismo ridículo y absurdo, lo único que estamos haciendo es procrastinando nuestros sueños. Y sí, definitivamente una nueva forma de procrastinar las cosas es caer en el perfeccionismo. Y eso es algo que tienes que entender. Y estoy aquí no para hablar de nada más, sino de que es momento de que salgas a expresar tus cosas. Literalmente con los que estamos en el plan de 90 días, 90 más 1, empezamos un reto de 31 días, donde todos los días vamos a poner contenido, todos los días vamos a publicar, donde todos los días nos vamos a mostrar y vamos a agregar contenido de valor, porque mi único objetivo aquí en este canal es compartir tiempo contigo. Que conozcas cómo pienso, que conozcas cómo soy sin un libreto, que conozcas cómo pienso con respecto a un tema y poderte expresar qué es lo que está pasando. Y sí, vas a tener que tener claro que en el proceso no le vas a agradar a todos. Porque van a haber personas que no van a hacer su trabajo y te van a culpar, porque a veces la vas a cagar y va a ser tu responsabilidad. Sin embargo, tienes que entender que en este proceso no se trata de temas mágicos. En este proceso se trata de entender y comprender, valga la redundancia, que es un proceso. Y el proceso principalmente para salir a romperla es entender que tu propósito y vocación están aquí. Durante este tiempo me ha costado a mí reconocerme como un creador de contenido, porque no me veía familiarizado con el ponerme una cámara, a pesar de que he estado con cámaras viviendo cuando hice el reto del programa de 1 millón
90 días para 1.000.000. Teníamos cámaras grabándonos 24 horas, sin embargo, no llegué a acostumbrarme yo solo a poner la cámara, a grabar y hablar de un tema cuando se me da sencillamente. ¿Por qué? Porque tengo el don de la oratoria. Y porque entendí que por medio de mis palabras puedo ayudar a las personas a sanar. Sí, señores. Porque por medio de mis palabras, de mi historia, de contar lo que he vivido, de lo que estoy viviendo, de los errores que he cometido, las veces en las que le he cagado y las formas en las que no lo voy a volver a cometer y la forma en la que puse a alguien en el centro de mi vida y me ayudó a ser salvado, todo va a cambiar. Porque me comprometo con ese proceso. Porque me comprometo con hablar de ahí en adelante. Y de eso se trata. En el proceso en el que estés, no importa el punto, tienes que entender que tienes unos dones y talentos. Y esos dones y talentos tienen que ser puestos al servicio de la humanidad, sin importar lo que digan, sin importar qué tan cómodo, sin importar si es el momento idóneo, sin importar las circunstancias, porque entiendes que el propósito va alineado con tu historia de vida. Y todo lo que tú has vivido a través de los años, todo lo que tú has vivido a través de los meses, todo lo que tú has vivido en tu historia tan solo va ligada y conectada con tu historia de vida. Y esa historia de vida es el motivo por el cual tú estás aquí y lo que vas a hacer para servir. No importa cuántas veces hayas quebrado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces te hayas caído, la pregunta es cómo vas a contar esa historia para que otras personas no se caigan exactamente igual que tú lo hiciste. Y de eso se trata. Y lo conecto con la historia de este cliente con el que hablaba y es, hey, no eres político. Es decir, tienes que asumir una identidad en determinado punto política para entender que no le vas a caer bien a todo el mundo. Y te la pela. No vas a simpatizar, es más, van a haber muchas personas malagradecidas que en el proceso se van a olvidar de ti, te van a dar una patada en el trasero y te van a dejar ahí. Y en el momento en el que tú entiendas que es absolutamente normal, y en el momento en el que tú entiendas y comprendas qué va a pasar, te vas a dejar de llevar una desilusión. Porque te adelantas, porque te anticipas y porque comprendes de una u otra forma que todo es más fácil de lo que parece. En el momento en el que tú empiezas a entender, que tú empiezas a actuar desde tu conciencia, ojo, y no por tus sentidos, tu vida es más fácil, porque comprendes que nada de lo que tú estás viendo es real. Todo lo que tú estás viendo tan solo es una mera percepción de lo que está ocurriendo en tu realidad por medio de tu conciencia. Tu conciencia es la que está expresando todo lo que tú tienes en este momento en tu campo físico. Ojo con eso porque voy a hablar de eso más adelante. Y no en este video, sino en los siguientes. El momento en el que tú comprendes que tu conciencia es la que está expresando las ideas que tú tienes en este plano es cuando va a cambiar todo. Y empiezas a entender que nada de lo que tú ves es real. Tan solo es una mera interpretación y un hecho basado y creado por tus paradigmas. ¿Y qué es un paradigma? Vamos a la base. Un paradigma es una idea que está sembrada en la mente subconsciente que te hace actuar de manera inconsciente. Vuelvo y repito, un paradigma es una idea que está sembrada en la mente subconsciente que te hace actuar de manera inconsciente. Entonces tú tienes una creencia, tú conscientemente quieres algo, quieres vender más, quieres ganar más dinero, quieres tener más tiempo libre. Sin embargo, tú tienes una creencia que dice que para ganar más tienes que trabajar más. ¿Nos pasa o no nos pasa? Y es cuando tenemos la lucha energética, es cuando tenemos la lucha de masculinidad, feminidad, y es cuando empezamos a entender que todos tenemos una fuerza dominante que es la que gobierna nuestra vida, y los que pensamos que para ganar más hay que trabajar más, estamos con la energía masculina dominante. Hasta que llega el punto del planteamiento y entiendes, hey, ¿será que en effortless, con un menor esfuerzo, puedo obtener más resultados? Y empiezas a plantearte la vida. Eso es lo que he creado durante estos 2 días. Este es mi nuevo modelo de negocio. No es nuevo modelo de negocio, vengo trabajando en él desde octubre. Y se trata de cómo voy a simplificar la vida de las personas de manera más sencilla para mí. Lo que quiero hacer en mi siguiente objetivo es generarlo desde un sentido sin esfuerzo. Y cuando digo sin esfuerzo es he puesto todo el esfuerzo en estos recursos. He creado un embudo lo suficientemente poderoso para que todo sea mucho más sencillo. Le he dado el valor necesario a las personas para que todo pueda transformarse así de fácil. Porque he trabajado lo suficiente en mis creencias, porque he entendido que puedo hacerlo desde un punto de no esfuerzo y mucho más sencillo, y porque he integrado esa feminidad de mí. Y ojo, no significa que deje de hacer, porque para todo esto significa que en los próximos 10 días, si lo quiero dejar, y yo no estoy poniendo el tiempo, tengo que grabar 200 videos de en promedio 15 minutos. Entonces no significa dejar de hacer, significa hago mientras que creo el proceso hasta el punto en el que de una u otra forma, ¡tiquiti!, logro hacer que las cosas pasen de manera mucho más sencilla. Y entonces durante todo ese proceso de desarrollo personal llegas a integrar, entender y comprender que tienes que aceptar cosas de ti que antes no veías. Y una de las cosas que yo en mi caso he tenido que aceptar es que soy un creador de contenido. Que mi voz tiene que ser escuchada todos los días sin importar las circunstancias que estén pasando a mi alrededor. Que mi voz tiene que ser hablada, que mi voz tiene que ser usada para ayudar a sanar a las personas.
Eso es algo que tengo que entender y es por lo que estoy aquí. Y es por eso que empecé con los de 90 días el proceso de creación de contenido de 31 días. Y es muy bonito porque pusimos un objetivo de que la persona que no lo haga al final va a tener una multa y vamos a usar una donación. Ellos van a escoger la donación y el que no cumpla con estos 31 días de reto va a poner una multa por cada día. Y lo único que estamos haciendo es poniéndonos en una posición incómoda. Y para ponernos en una posición incómoda lo único que tenemos que hacer es pensar de una manera diferente y empezar a actuar desde la cuarta dimensión como la identidad que yo quiero ser. Y la identidad que yo quiero ser expresa que esto es fácil. La identidad que yo quiero hacer entiende que esto es súper sencillo. De hecho, parte de lo que me repito todos los días en mi diario de gratitud es que todo es mucho más sencillo de lo que parece. Y me lo estoy repitiendo todos los días hasta que lo logré integrar en mi identidad. Todo es más sencillo de lo que parece. Y cuando tú entiendes que realmente todo es mucho más fácil de lo que parece, tu vida cambia. Y aquí en esto te voy a mostrar testimonios, te voy a mostrar cómo una Estefanía en cuestión de 20 y tantos días ha logrado 20.000 euros a partir de un proceso personalizado sin su mayor esfuerzo. Cómo se replantean para que un Nico logre $121.000 de facturación de manera sencilla. Cómo se está haciendo para que los casos de éxito lo hagan. Claro, la sostenibilidad depende de cada uno de ellos, sin embargo yo voy haciendo mi parte y de eso se trata. Hey, diseñador, estamos en un proceso donde el problema no es de información. Estamos en un momento de la vida donde el problema no es de información, el problema se trata de ejecución. El problema se trata de la base y el acompañamiento para que tú puedas hacer que las cosas pasen. Ponerte frente a una cámara, hablar de un tema estructurado, sencillo, tan solo requiere práctica. Cuando yo empezaba, yo no hablaba así. Cuando yo empecé, mi forma de hablar no era así, mi dominio de las palabras no era así, porque no había leído lo suficiente, porque no me había entrenado lo suficiente, porque no había invertido en mí lo suficiente. Al día de hoy puedo decir que he invertido en mí más de $2 millones en educación, sin contar los libros ni nada por el estilo. Tony Robbins, Bob Proctor, Grant Cardone, todos los mentores que he pagado uno a uno para poder simplificar el acceso al conocimiento y volver a la base y entender que el propósito de mi vida es simplificarte tu vida. Y te voy a simplificar la vida porque te voy a dar acceso al conocimiento de manera mucho más sencilla para que lo hagas de manera mucho más fácil en un menor tiempo posible. Porque lo que hago yo es hacer que tú hagas lo que sabes que quieres hacer, aunque te da pereza hacer. Mi objetivo con todo esto es tan solo servirte. Mi objetivo con todo esto es darte las herramientas para que todo esto se vuelva mucho más sencillo. Mi objetivo con todo esto es tan solo ayudarte a que pasen las cosas. ¿Y cómo te voy a ayudar a que pasen las cosas? Literalmente, tal como lo hemos expresado aquí. Por medio de ayudarte a entender que la conciencia es la base de todo y conforme tu conciencia y tu percepción vayan alineadas, la percepción es una de las facultades superiores. Lo voy a expresar en otros videos con un tablero que voy a poner allá. La percepción es una de las facultades superiores. En el momento en el que empezamos a usar la facultad de la percepción, imaginación, voluntad, tu realidad empieza a cambiar. Y empieza a cambiar así de fácil, porque dejas de ver tu realidad con los ojos de la parte de los 5 sentidos. ¿Por qué vuelvo y alineo todo esto? Porque estás en un proceso creativo, porque estás en un proceso de desarrollo, porque estás en un proceso de crear conscientemente tu identidad nueva, porque estás en un proceso de crear esa personalidad que quieres crear, porque estás en un proceso de evolución y de entender que lo que has vivido hasta ahora no ha sido culpa tuya, ha sido responsabilidad. Y muchas de esas responsabilidades vienen porque no te has hecho cargo de tu historia lo suficiente, porque has heredado paradigmas, porque has heredado creencias de tu familia y está bien hasta determinado punto. De aquí en adelante se trata de ti. En el momento en el que tú tomas conciencia de un paradigma, en el momento en que tú tomas conciencia de algo, es tu responsabilidad cambiarlo y lo cambiamos así. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Porque los próximos 31 días te voy a llevar de manera estructurada a que si tú vas viendo estos videos, esta secuencia, vas a ir tomando conciencia de las cosas. Si tú tomas nota de lo que te estoy diciendo, si tú tomas nota de las lecciones y si tú llegas a tu vida y lo implementas, tu vida va a ser un cambio. Mi objetivo con todo esto es darte información de valor. Mi objetivo con todo esto no es llenarte de información repetidera, de la repetidera, mamadas. Mi objetivo con todo esto es darte información muy puntual para que tú vayas elevando tu nivel de conciencia. ¿Y cómo elevas tu nivel de conciencia? Y cambies paradigmas de 3 formas. Toma conciencia por medio de un impacto emocional o por medio de la repetición. Y lo que te voy a enseñar aquí es cómo hacerlo de manera sencilla. Te voy a enseñar cómo dar saltos cuánticos, porque si yo logro hacer que tú conectes y estoy comprando el tiempo tuyo con estos videos, si tú des un salto cuántico, cuando tú vengas a trabajar en un proceso conmigo, todo va a ser mucho más sencillo. De lo que se trata todo esto es de crear contenido de valor, contenido de nicho, contenido que te permita crear un embudo de venta lo suficientemente sencillo. Aquí mi foco no es vender, mi foco es que tú vayas y te sumes a Abundancia 360, que es donde tenemos los mensajes todos los santos días, de manera disciplinada, y tienes un mensaje motivacional, a veces tenemos un testimonio, y que te suscribas al lista y puedas ir
a la Masterclass Principios de Abundancia. Y en esta Masterclass Principios de Abundancia, que en este mismo momento estoy actualizando, te voy a enseñar los 13 pilares de la filosofía del éxito de Napoleon Hill. ¿Y por qué siento que puedo hacerlo? Porque fui certificado por la Napoleon Hill Foundation y porque fui el único latino. Ojo. El único latino en haber salido en el documental de Piense y Hágase Rico. Por cierto, si no la has visto, te recomiendo que la vayas a ver. Se trata de conciencia, se trata de percepción. Se trata de entender que tú también eres capaz. Hay 3 cosas para un proceso dentro del proceso creativo, y el proceso creativo es el proceso de manifestación. Primero, creer. Creer en ti. Creer que puedes. Creer que lo que estás haciendo va a dar un resultado. Segundo, creer en Dios, en la imaginación creativa, en la sustancia sin forma, en Dios. Y el tercer punto, de una u otra forma, es encargarte de pedir. Si nosotros traspasamos el proceso creativo a otro plano, pide, cree y recibe. Tú pides desde la creencia que tienes la capacidad. Crees que va a llegar porque hay un Dios que te cubre. Y la tercera, te preparas para recibir. Haces el vacío en tu vida para que llegue. Tienes una pareja, quieres una pareja, pides una pareja nueva. Ok, encarguémonos de que llegue a nuestra vida. ¿Cómo nos vamos a encargar? Primero, suelta lo que tienes actualmente. Uy, Andrés, nos cuesta. Ok. Quieres convertirte en un creador de contenido, quieres vivir de tus redes sociales, quieres vivir de tu marca, tienes que crear contenido de valor, tienes que inspirar a las personas, tienes que servir al mundo, tienes que hacer, tienes que convertirte, tal como lo dice la filosofía del éxito de Napoleon Hill, en los 6 pasos para transformar el deseo en riqueza. Primer paso, ¿qué es lo que quieres? El segundo, ¿en quién te vas a convertir? ¿Quién es la persona? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿En quién te vas a convertir tú? Porque la identidad que tiene eso que tú quieres está distinta a la tuya, porque si no ya lo tuvieras. Allá afuera hay una serie de posibilidades cuánticas. Hay una que te dice que tú tienes mucho dinero, otra te dice que no tienes nada de dinero, otra que dice que tienes el amor de tu vida, otra que dice que estás divorciado, en una que te dice que tienes hijos, en otra que dice que no tienes hijos, en una que te dice que tienes el trabajo de tus sueños, en otra que sencillamente tienes un trabajo. ¿Cuál de esas posibilidades cuánticas vas a manifestar en tu vida al día de hoy? ¿Cuál estás manifestando por medio de los pensamientos? Porque los pensamientos por medio de la visualización tan solo son la guía por la cual estamos creando nuestro futuro. Los pensamientos por medio de la imaginación tan solo son la guía con la cual estamos creando nuestro futuro. Es decir, lo que estás creando, lo que estás viviendo el día de hoy, es lo que has creado en los últimos meses a raíz de lo que has vivido en tu mente. De hecho, yo por eso hago que mi gente, mis alumnos, tengan algo que se llama el cuaderno de poder. Y el cuaderno de poder es donde van escribiendo todos y cada uno de sus pensamientos todos los días de su vida. Es lo que los acompaña 24 horas con ellos, porque cuando tienen un pensamiento intrusivo, lo escriben. Pero cuando tiene un pensamiento que no va alineado, ¡pum!, lo sueltan. Y de eso se trata. Eso se trata de ti. Esto se trata de que entiendas que tienes que integrar cosas en tu vida que no has tenido el día de hoy para lograr esos resultados que tú quieres. Y un salto cuántico es un salto de fe que se produce en un instante. Tan solo tienes que tomar una decisión. Y en el momento en el que tú tomas una decisión, tu vida va a cambiar radicalmente para siempre. Lo único que tienes que hacer tú es tu parte del trabajo. Por eso te lo digo, piensa como un político, no lo vas a agradar a todo el mundo, tienes que soltar el que dirán y tienes que ponerte a hacer tu trabajo el día de hoy. Hey, soñadores, estoy aquí para servir, compartir, voy a empezar a dar cápsulas durante todos estos días. Suscríbete a la lista, aquí te dejo abajo un enlace para que te suscribas al canal de Telegram. Iré subiendo el volumen, el ritmo, para que le metamos candela, fuego y caña. Métele candela, let's go. Nos vemos ahí en la comunidad de Abundancia 360. Yes.